Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una clase más y el tema que vamos a estar abordando en estos momentos es el significado y las funciones de la editorial. Un editorial puede ser un artículo no firmado publicado por un periódico o revista para exponer su postura, su idea y opinión ante determinados temas o acontecimientos de algún interés público. El editorial también puede hacer referencia a la empresa dedicada a la edición y publicación de libros, revistas o tabloides, también conocida como casa editora. La palabra editorial finalmente también puede emplearse como objetivo para designar aquello que pertenece o es relativo a los editores o a las ediciones, haciendo referencia al mercado editorial, comité editorial, por ejemplo. Un tipo de editorial es en el periodismo, que es el subgénero que es comprendido dentro de la rama del periodismo de opinión y como tal es un artículo no firmado que se caracteriza por abordar un asunto que acontece en la actualidad con relevancia y persecución pública para ofrecer una serie de valoraciones, opiniones y análisis sustentados en la línea editorial del periódico. El editorial plasma la postura y opinión institucional del diario, es decir, colabora dentro a favor, mejor dicho, del periódico que se vaya a exponer. Su elaboración por lo general corre a cargo del director del tabloide o de algún consejo de redacción al que se le es encomendada la tarea, es decir, una persona encargada y especializada en la elaboración y redacción de ese tipo de editoriales. Y bien, la función del editorial es expositiva y puede proponerse desde distintos horizontes. Uno de ellos es el explicativo y es cuando se procura simplemente dar luces sobre un evento o algún asunto en particular. El siguiente es el de tesis u opinión, es donde se pretende presentar y sustentar alguna opinión. El informativo es aquel cuyo objetivo es primordialmente hacer del conocimiento del público un asunto o acontecimiento. El interpretativo es de visión más profunda, que pretende revisar y analizar las causas y efectos de un suceso o cuestión. El persuasivo es el que procura convencer a su audiencia y finalmente el de acción es el que pretende y busca propiciar una acción y reacción en el lector ante algún determinado asunto. Otro tipo de editorial es el de empresa y también llamada como casa editora. Es una empresa dedicada a la producción, publicación y promoción de libros, autores, revistas o periódicos. Y las actividades de una empresa editorial están circunscritas a las tareas de edición, constituidas por las correcciones del texto a ser publicado, es decir, de estilo, ortotipografía y de galeas. El diseño y también la diagramación de la publicación son las labores de imprenta y encuadernación, así como su posterior mercadeo, distribución y finalmente su comercialización. Y como les decía, la casa editora es dedicada a la impresión y distribución de publicaciones. Esta actividad estuvo vinculada durante muchos años a la publicación de libros, revistas y periódicos a través de sistemas de imprenta. Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías permiten la existencia de editoriales que imprimen materiales a pedido o que se limitan a publicar los textos en formato digital. La entrega del original, la evaluación por parte del editorial, la corrección de estilo y la revisión filológica, la diagramación, la composición, la impresión, los acabados, la encuadernización y la puesta a la venta y la circulación son concretamente todas las fases del trabajo de una empresa editora. Como podemos comprender, desde ese momento en el que el autor presenta su obra hasta que finalmente la misma se encuentra en el mercado y ofrece la posibilidad de que cualquier lector pueda comprarla en librerías y tiendas especializadas.
Y las editoriales suelen también organizar ciertos concursos para encontrar nuevos autores o premiar a los escritores más talentosos. Su actividad, por lo tanto, trasciende la evaluación, gestión y publicación de todos los libros. La editorial tiene las siguientes características. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto de un hecho informativo para el medio que lo publica. También comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad de acuerdo con sus parámetros referente a lo ideológico y los conceptuales. También hace posible que el medio exponga su doctrina y participe en la lucha ideológica. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma, es decir, anónimo. Subraya acontecimientos de lo que ya se informó. Proyecta el tipo ideal de la sociedad que aspira los propietarios o responsables del medio. También es una especie de declaración de principios que adquiere validez cuando se las puede aplicar a realidades concretas. Y finalmente cobra mayor eficacia para la información o la formación de opiniones cuando argumenta los límites a condenar o a denunciar. La función de la editorial como principal, y también es la más delicada del artículo, es la de servir de ayuda al público, de tal manera que una vez leídas las explicaciones y argumentaciones expuestas en el texto, aumente su conocimiento y la comprensión del tema abordado. El periodista ayuda a los lectores a saber, mientras que el editorista los ayuda a comprenderlos, además de que es un derecho de las personas que compran habitualmente un periódico que sepan lo que su diario piensa sobre los hechos más controvertidos en la actualidad. Y según la formulación clásica del periodismo norteamericano, son 4 las funciones del editorial. La primera es explicar los hechos. En este caso, el editorialista explica de la forma que se crea más adecuada la importancia de los sucesos del día. La segunda son dar antecedentes, es decir, contexto histórico, relacionarlo con otros hechos que actualmente o en este caso haya sucedido anteriormente. El tercer punto es formular juicios, es donde el editorialista debe tomar partido, es decir, defender su postura y convicciones ideológicas mediante los juicios de valor. Y el último es predecir el futuro, que hace referencia al análisis del acontecimiento, que en este caso se razona y se predicen los acontecimientos del mañana y su posible mejora o solución, es decir, generar hipótesis al problema que se está tratando. Otros tipos de características puede que sea sustancioso, es decir, rico en ideas realmente sustanciosas, que cada frase tenga una razón, que no haya palabrería inútil ni otra cosa que realmente no sea explícita. También pasa a ser contundente, que vaya al grano del asunto, que se exprese sin titubeos ni recovecos. El siguiente es el afirmativo, que no se limite a reprobar, sino a que proponga soluciones. El otro es penetrante, que no se quede en la superficie de los asuntos que se aborda, sino que vaya más allá de lo que se ve. Es también ágil porque está redactado con fluidez y claridad, con lógica y claramente sin rebuscamientos para que su lectura no resalte cansada, aburrida o también incomprensible. Pasa a ser convincente porque trata de ganar los argumentos referente a la voluntad de los lectores, es decir, que mueva el pensar como la institución periodística piensa. Y es breve, mejor dicho, que no diga mucho en pocas líneas y trate de agilizar en breve espacio los temas que se entrañan, siempre tesis profundas y vastas, y pasa a ser trascendente, ya que su juicio resulta perdurable y de influencia en la conformación de todos los criterios.
La estructura del editorial requiere atrapar la atención del público con una entrada lo suficientemente atractiva para despertar claramente el interés y asimismo conservarlo sin decaimiento hasta el final del escrito, es decir, que no sea aburrido, sino algo atractivo. Al buen comienzo debe seguir un fácil y siempre lógico desarrollo del comentario, que invariablemente entraña una tesis doctrinaria. Y finalmente, ha de procurarse terminar el escrito con un remate que implique una condensación afortunada del pensamiento central. Su estilo es imposible reglamentar el editorial, pero puede señalarse que para cumplir con sus propósitos debe evitarse los lucimientos declamatorios y la ampulosidad empalagante de la retórica. El editorial está destinado a todos los lectores, entre quienes habrán sabios, ignorantes, sensibles, fríos, escépticos, apasionados y simpatizantes de la idea que se está exponiendo. Por lo anterior, el estilo debe ser comprensible sin detrimento de la exposición lógica. Su clasificación pasaría a ser la siguiente: de lucha, que ataca, exige y sugiere, que es fundamentalmente combativo y ordinario; de testimonio, porque toma serenamente una posición y la fundamenta; es aclaratorio e instructivo, porque se propone explicar el hecho de lo que se suscita; es retrospectivo, porque comenta lo sucedido con la satisfacción leve o mordazmente expresada del "ya lo decíamos nosotros". Es necrológico, porque cuando el personaje o los personajes a la que está dedicado merecen un sitio tan destacado en la publicación. Y finalmente es previsorio, porque mira al porvenir, que sin pretensiones proféticas se adelanta convincentemente la presente y elabora una pequeña hipótesis a un corto o largo plazo. Y bien, chicos, si se dan cuenta, la formulación de este editorial es especialmente redactado por aquellas personas especialistas, es decir, que ya tengan pues el dominio y también la comprensión y sobre todo la redacción para poder establecer todos estos puntos de vista. Como bien sabe, pues es aquellas opiniones o simplemente el querer hacer también justicia o alguna inconformidad del pueblo hacia quizás algún territorio, el presidente, el municipio o especialmente hacia una persona. Y bien, chicos, hasta aquí hemos terminado la clase del día de hoy, esperando que no haya quedado ninguna duda, y si es así, saben que con toda confianza pueden ustedes hacérmela saber.